Hola a todos, bienvenidos a su podcast favorito Pensante con su amigo Charlie Pérez, donde nuestro lema es Cogito ergo sum, pienso luego existo, del famoso filósofo francés René Descartes, padre de la filosofía moderna. El día de hoy les traigo un tema a solicitud de un gran amigo, que es un tema de mucha relevancia aquí en la región, que es los terrenos ejidales. Y antes de entrar en tema completamente jurídico y legal de lo que son los terrenos ejidales, quiero darle un poquito de contexto histórico. Recordemos que aquí en México la tenencia de la tierra ha transitado en una transformación histórica, desde lo que era la tenencia de las tierras en los pueblos prehispánicos, durante la colonia, el México independiente, el México revolucionario y postrevolucionario. ¿Sí? Concretamente es en estas últimas dos etapas del México independiente y en el México revolucionario en el que se empieza a gestar en México un cambio en el paradigma del reparto de tierras. Concretamente, la cúspide se materializa durante la revolución, ya que fueron uno de los principales motivos por la que grandes revolucionarios pelearon fue el reparto de tierras. Y ahí tenemos la mítica frase de Emiliano Zapata, el caudillo del sur, que nos decía, la tierra es de quien la trabaja. Y esto tiene que ver con la eliminación de lo que venían siendo los latifundios y los grandes hacendados, que como tenedores de la tierra eran los que se llevaban las ganancias de las mismas explotando al campesinado que solamente tenía la fuerza de su trabajo y era sobreexplotada. Entonces surgieron estos grandes movimientos sociales eh, durante la revolución y aún después de la revolución, que se materializaron en la Constitución de 1917 y que posteriormente volvería a alcanzar una nueva dimensión en la Constitución de 1992. Pero es más que nada eso, ese es el aspecto del contexto histórico y el motivo social del surgimiento de esta lucha que, que se ganó un derecho social como es el derecho agrario. Esta lucha en la que nuestros héroes nos dieron la prerrogativa para que esta riqueza que era generada en los grandes latifundios dejara de ser explotada por unos cuantos y fuera repartida entre realmente los que hacían la labor y la merecían, que eran los trabajadores del campo mexicano. Y bajo ese contexto se empezaron a gestar lo que eran las leyes agrarias, el artículo 27, basadas principalmente en lo que es el artículo 27 constitucional, que marca la pauta del uso de la tierra en México, del manejo de la tierra, que nos dice que la tierra en un primer inicio es de la nación y posteriormente esta dará las concesiones necesarias para que las demás personas, los ciudadanos, puedan tener la posesión de la tierra para un estatus de privado, constituir la propiedad privada de la tierra y la propiedad pública, pero originariamente es de la nación. Y bajo esa tesitura también nace lo que es el derecho agrario y el reparto de las tierras. Este reparto de las tierras llevó a que grandes latifundios se convirtieran en comunidades agrícolas o comunidades ejidales, eh, haciendo lo que era la división de grandes latifundios al poblado de campesinos que habitaba sobre ellas en la región, para que tuviera la prerrogativa de usarla, de vivir en ella, uso y goce de la tierra. Pero eso era una prerrogativa que les daba un derecho de uso, no les daba como tal una propiedad directa de la tierra. Es hasta las reformas de 1992 en la que se estatuye por primera vez a través de un programa que era Procede, que es un programa de certificación de ejidos, un procedimiento de certificación de derechos ejidales. Era el procedimiento de certificación de derechos ejidales a través de las cuales los ejidatarios de ser partes de este ejido,
de estas comunidades rurales pasaron a poder tener certificados agrícolas independientes que les daban cierta posesión, digámoslo así, sobre la tierra y le permitían realizar más acciones. Sobre todo, lo importante de la certificación es que delimitaban una porción de la tierra ya sobre un ejidatario en específico, la delimitación como tal. Y derivado del programa del Procede, surgió el otro procedimiento que era un procedimiento de dominio pleno. Ambos procedimientos se acceden a través de la asamblea y a través de los programas que fue implementando el gobierno para poder regularizar las tierras. En este caso, en estos dos programas, lo que era el Procede y el procedimiento de dominio pleno, a través de las asambleas y de los programas y de las autoridades, se fueron transformando estos certificados parcelarios que en un inicio se entregaron a través del Procede, que otorgaba un título como tal, un certificado de que a tal ejidatario le correspondía tal porción de tierra ubicada en tales lugares con tales linderos, etcétera, etcétera. Ahora a través del segundo programa, digámoslo así, el procedimiento de dominio pleno, estos certificados eran cancelados y cambiados por títulos de propiedad que debían ser registrados como tal en el registro público de la propiedad, ya que lo que es el registro de tierras ejidales corresponde a otra institución, que es el RAN, el Registro Nacional Agrario. Es donde se certifican todos estos títulos o terrenos ejidales, los que les da la certificación, ¿sí? Entonces, a través de estos dos programas, se podía generar la transformación de la tierra ejidal a una tierra privada, ahora sí para la transmisión y el uso que se le pudiera dar, pero más que nada, convertía este certificado parcelario, lo que era primero un derecho a un certificado parcelario y lo que era un certificado parcelario a un título de propiedad, que ya permitía la enajenación. Aquí, ¿por qué la relevancia en esta situación? Bueno, en lo que son los terrenos, comúnmente de las localidades, nos encontramos con que nos ofrecen o están a la venta propiedades que están bajo esta tesitura, que son propiedades ejidales. Y aquí la problemática radica en que como estos tipos de propiedades se manejan bajo su propia reglamentación, ya que no son como las propiedades comunes. De hecho, tenemos tres tipos de propiedades aquí en México, que es la propiedad privada, la propiedad pública y la propiedad social. La propiedad privada a la que pertenece al Estado completamente, la propiedad privada a la que detentamos nosotros como particulares, y una tercera propiedad que es esta, la de los ejidos, la de la propiedad agraria, porque es una propiedad de pequeñas comunidades, de individuos, de pequeñas comunidades, grupos sociales. En este caso era el campesinado, en un inicio el campesinado mexicano. Bueno, ahora sí pues voy a aterrizar un poquito a la tesitura que le querían dar a la persona que me solicitó el tema, y es respecto de la compra de inmuebles. Bueno, antes que nada, respecto de lo que sea compraventa de bienes inmuebles, estos siempre deben de recaer en escritura pública, tratándose de privados, que bienes inmuebles que ya se encuentran en la categoría como tal, que son privados y de dominio particular. Estos deben de recaer en escritura pública. ¿Qué es esto? A través de la compraventa, donación o transmisión, debe de hacerse a través de un federatario público y debe de quedar registrada en el registro público de la propiedad. Esto para asegurar la legitimidad de tu propiedad y darle publicidad y ser oponible a terceros. Esto no quiere decir que un contrato de compraventa que tú celebres con otra persona para adquirir un bien no tenga efectos, sino que tiene efectos entre ti y esa persona que le estás dando. Si la persona que te está vendiendo efectivamente tiene los títulos de la propiedad en orden, pues tu derecho de propiedad a través del contrato de compraventa privado que celebraste va a tener buena oportunidad de prevalecer. Pero para asegurar realmente tu patrimonio, debes seguir el procedimiento y el formalismo que requiere para cimentar las bases del derecho que estás teniendo, y para que en un futuro no vayas a tener problemas con terceros que vayan en un momento dado a reclamar la propiedad de la tierra.
Entonces, por eso es muy importante, tanto si son terrenos ejidales o si son terrenos privados, llevar a cabo los registros ante las dependencias correspondientes, ya sea el RAN, el Registro Nacional Agrario, tratándose de ejidos, o bajo el Registro Público de la Propiedad. ¿Sí? Bueno, bajo esa tesitura de que ya establecimos que es indispensable llevar los registros, lo siguiente. Si estás por comprar porque tienes una muy buena oferta de un terreno que se encuentra en un ejido y quieres saber si es proclive a ser eh, registrado a través del registro público de la propiedad, a través de estos dos programas que ya comenté, que era el Procede y lo que era el dominio pleno, primeramente que nada debes de cerciorarte del acta, del certificado parcelario, que si realmente está emitido, y más que nada cómo está constituido el ejido. Y para eso puedes acudir a las autoridades del RAN para saber cuál es la situación jurídica que tiene el ejido en el que estás interesado por una parte de una parcela que está en venta. Y ahí saber si ya es susceptible al dominio pleno para que se pueda hacer la conversión. En caso contrario, no te lo recomiendo, porque la forma de transmitir un terreno que sea de carácter ejidal, ya sea una parcela o de terreno agrario, las formas de transmisión de la propiedad no son iguales que las de las privadas, que de una propiedad privada. Esto se debe a que, como es una propiedad social, a la misma se le atribuyó diferentes prerrogativas para evitar que los mismos latifundios, los latifundistas, o grandes hacendados volvieran a adquirir y quitarle la tierra al campesinado. Entonces se le llenó de prerrogativas a este tipo de terrenos para evitar que fueran otra vez arrebatadas al campesinado. Entonces el tipo de enajenación que se hace dentro de lo que es un ejido, y si se tiene el certificado parcelario, es una cesión de derechos y generalmente tiene que ser entre ejidatarios. Es, Bajo ciertas hipótesis se puede hacer una cesión a terceros. A terceros, pero bajo ciertas prerrogativas, llamémoslo así, requisitos, se puede hacer una cesión a un tercero que no sea parte del ejido, pero siempre se le tiene que dar prioridad al ejidatario. Entonces, esa es una consideración a tomar muy en serio. Entonces, si estás pensando en adquirir un bien inmueble, ya sea que se encuentre en un terreno ejidal o en un terreno privado, certifícate de los registros y recibe asesoría especializada en el tema. El presente video no tiene el fin de abarcar algo tan complejo como lo es el derecho agrario, simplemente dar una cierta noción del mismo, dar cierta noción y cierta pauta de algunas situaciones y más que nada servir de un poco de utilidad. El presente video lo elaboré consultando ciertas fuentes que son de mucha fiabilidad, más sin embargo dejo abierto el ángulo a la duda razonable, que es algo que siempre he manejado. Y ahora sí que depende caso por caso la situación que se presente y sobre todo, más vale que tengas una buena asesoría legal a que inviertas tu dinero en una propiedad que luego vas a tener un conflicto muy grande. Entonces, recomendadísimo, primero que nada, recibe asesoría profesional, tratándose tanto de terrenos ejidales como de terrenos privados. Invertir en un bien inmueble es un gran paso, para la mayoría de los mexicanos, que implica mucha fuerza de trabajo, horas acumuladas para construir un patrimonio. Y te recomiendo que no dejes eso a la ligera y cimientes tu derecho y asegures tu patrimonio para un futuro, porque va a ser el legado que dejes a tus hijos. Bueno, eso es todo por mi parte. Si hay alguna duda, algún comentario, déjenmelo aquí abajo. Espero les haya gustado el tema. Vuelvo a cerciorar que es una embarradita de lo complejo y grande que es el derecho agrario, pero espero les haya servido como una cápsula informativa. Bueno, me despido de ustedes. Gracias. Esperen el siguiente podcast que lo hago con mucho cariño para ustedes. Hasta la próxima.